Entró por la puerta como si fuera la dueña del lugar. Entró por la puerta como si fuera la dueña del lugar. Entró por la puerta como si fuera la dueña del lugar. 彼女はまるで自分の家であるかのように、堂々とドアをくぐって入ってきた。Entró por la puerta como si fuera la dueña del lugar. ¿Quieres café o té? ¿Quieres café o té? ¿Quieres café o té? コーヒーまたは紅茶はいかがですか？ ¿Quieres café o té? Si estudias mucho, aprobarás el examen. Si estudias mucho, aprobarás el examen. Si estudias mucho, aprobarás el examen. もし熱心に勉強すれば試験に受かるよ。Si estudias mucho, aprobarás el examen. La canciller pronunció su discurso anual ante el Parlamento. La canciller pronunció su discurso anual ante el Parlamento. La canciller pronunció su discurso anual ante el Parlamento. 首相は議会で年次演説を行った。La canciller pronunció su discurso anual ante el Parlamento. El lago tiene una profundidad de 50 metros en el centro. El lago tiene una profundidad de 50 metros en el centro. El lago tiene una profundidad de 50 metros en el centro. その湖の中央は深さ50メートルある。El lago tiene una profundidad de 50 metros en el centro. Habla francés así como alemán. Habla francés así como alemán. Habla francés así como alemán. 彼女はドイツ語だけでなくフランス語も話す。Habla francés así como alemán. Ella se mudó a la residencia de primer año la semana pasada. Ella se mudó a la residencia de primer año la semana pasada. Ella se mudó a la residencia de primer año la semana pasada. 彼女は先週新入生寮に引っ越した。Ella se mudó a la residencia de primer año la semana pasada. Ella escribió su nombre en la parte superior de la página. Ella escribió su nombre en la parte superior de la página. Ella escribió su nombre en la parte superior de la página. 彼女はページの一番上に名前を書いた。Ella escribió su nombre en la parte superior de la página. Ella envolvió sus brazos alrededor de su hijo. Ella envolvió sus brazos alrededor de su hijo. Ella envolvió sus brazos alrededor de su hijo. 彼女は子供の周りに腕を回した。Ella envolvió sus brazos alrededor de su hijo. Ella se fue sin despedirse. Ella se fue sin despedirse. Ella se fue sin despedirse. 彼女はさよならを言うことなしに去った。Ella se fue sin despedirse. ¿Quién está en la puerta? ¿Quién está en la puerta? ¿Quién está en la puerta? 誰が玄関にいるの？ ¿Quién está en la puerta? El tanque avanzó por el campo de batalla. El tanque avanzó por el campo de batalla. El tanque avanzó por el campo de batalla. 戦車が戦場を進撃した。El tanque avanzó por el campo de batalla. Un pentágono regular tiene 5 lados iguales.
Un pentágono regular tiene 5 lados iguales. Un pentágono regular tiene 5 lados iguales. 正五角形は等しい5辺を持つ。Un pentágono regular tiene 5 lados iguales. Ella tiene 3 hermanas y un hermano. Ella tiene 3 hermanas y un hermano. Ella tiene 3 hermanas y un hermano. 彼女には3人の姉妹と1人の兄弟がいる。Ella tiene 3 hermanas y un hermano. La ciencia ha avanzado nuestra comprensión del universo. La ciencia ha avanzado nuestra comprensión del universo. La ciencia ha avanzado nuestra comprensión del universo. 科学は宇宙の理解を進めてきた。La ciencia ha avanzado nuestra comprensión del universo. La gravedad atrae los objetos hacia el centro de la Tierra. La gravedad atrae los objetos hacia el centro de la Tierra. La gravedad atrae los objetos hacia el centro de la Tierra. 重力は物体を地球の中心へ引く。La gravedad atrae los objetos hacia el centro de la Tierra. Ella hizo girar el globo terráqueo para encontrar Sudamérica. Ella hizo girar el globo terráqueo para encontrar Sudamérica. Ella hizo girar el globo terráqueo para encontrar Sudamérica. 彼女は地球儀を回して南米を探した。Ella hizo girar el globo terráqueo para encontrar Sudamérica. Un pasaporte es necesario para viajar al extranjero. Un pasaporte es necesario para viajar al extranjero. Un pasaporte es necesario para viajar al extranjero. 海外旅行には旅券が必要だ。Un pasaporte es necesario para viajar al extranjero. Hay 10 estudiantes en la clase. Hay 10 estudiantes en la clase. Hay 10 estudiantes en la clase. クラスには10人の生徒がいる。Hay 10 estudiantes en la clase. El mariscal de campo le pasó el balón al corredor. El mariscal de campo le pasó el balón al corredor. El mariscal de campo le pasó el balón al corredor. クォーターバックはランニングバックにボールを引き渡した。El mariscal de campo le pasó el balón al corredor. El bebé lloró toda la noche. El bebé lloró toda la noche. El bebé lloró toda la noche. 赤ちゃんは一晩中泣き続けた。El bebé lloró toda la noche. Ella tiene 5 hijos propios. Ella tiene 5 hijos propios. Ella tiene 5 hijos propios. 彼女には自分の子供が5人いる。Ella tiene 5 hijos propios. El Renacimiento fue un período de gran cambio cultural. El Renacimiento fue un período de gran cambio cultural. El Renacimiento fue un período de gran cambio cultural. ルネサンスは文化的変動の大きな期間だった。El Renacimiento fue un período de gran cambio cultural. Un racimo de árboles dio sombra para el picnic. Un racimo de árboles dio sombra para el picnic. Un racimo de árboles dio sombra para el picnic. 木々の塊がピクニックに日陰を作った。Un racimo de árboles dio sombra para el picnic.
Ella afiló su lápiz antes de comenzar el examen. Ella afiló su lápiz antes de comenzar el examen. Ella afiló su lápiz antes de comenzar el examen. 彼女は試験前に鉛筆を削った。Ella afiló su lápiz antes de comenzar el examen. El juez llevó el caso en el tribunal juvenil. El juez llevó el caso en el tribunal juvenil. El juez llevó el caso en el tribunal juvenil. 裁判官はその事件を少年裁判所で扱った。El juez llevó el caso en el tribunal juvenil. El auditorio tiene capacidad para unas 1000 personas. El auditorio tiene capacidad para unas 1000 personas. El auditorio tiene capacidad para unas 1000 personas. 講堂はおよそ1000人収容できる。El auditorio tiene capacidad para unas 1000 personas. La habitación era perfectamente cuadrada. La habitación era perfectamente cuadrada. La habitación era perfectamente cuadrada. その部屋は完全な正方形の形だった。La habitación era perfectamente cuadrada. Ella hizo una pregunta interesante durante la conferencia. Ella hizo una pregunta interesante durante la conferencia. Ella hizo una pregunta interesante durante la conferencia. 彼女は講義中に興味深い質問をした。Ella hizo una pregunta interesante durante la conferencia. El mecanismo de cierre de la puerta está roto. El mecanismo de cierre de la puerta está roto. El mecanismo de cierre de la puerta está roto. ドアの施錠の仕組みが壊れている。El mecanismo de cierre de la puerta está roto. Ella pidió una ginebra con tónica en el bar. Ella pidió una ginebra con tónica en el bar. Ella pidió una ginebra con tónica en el bar. 彼女はバーでジンとトニックを注文した。Ella pidió una ginebra con tónica en el bar. La investigación biológica ha avanzado rápidamente en los últimos años. La investigación biológica ha avanzado rápidamente en los últimos años. La investigación biológica ha avanzado rápidamente en los últimos años. 生物学的な研究は近年急速に進んだ。La investigación biológica ha avanzado rápidamente en los últimos años. En este caso, deberíamos esperar más información. En este caso, deberíamos esperar más información. En este caso, deberíamos esperar más información. この場合は、もっと情報を待つべきだ。En este caso, deberíamos esperar más información. La graduada recibió su diploma con honores. La graduada recibió su diploma con honores. La graduada recibió su diploma con honores. その卒業生は優等で卒業証書を受け取った。La graduada recibió su diploma con honores. Los empleados deberían tener voz en las decisiones de la empresa. Los empleados deberían tener voz en las decisiones de la empresa. Los empleados deberían tener voz en las decisiones de la empresa. 従業員は会社の決定に発言権を持つべきだ。Los empleados deberían tener voz en las decisiones de la empresa.
Este regalo es para ti. Este regalo es para ti. Este regalo es para ti. この贈り物はあなたのためのものだ。Este regalo es para ti. El hielo del lago es demasiado delgado para patinar sobre él. El hielo del lago es demasiado delgado para patinar sobre él. El hielo del lago es demasiado delgado para patinar sobre él. 湖の氷はスケートするには薄すぎる。El hielo del lago es demasiado delgado para patinar sobre él. El médico le diagnosticó una hernia. El médico le diagnosticó una hernia. El médico le diagnosticó una hernia. 医師は彼女をヘルニアと診断した。El médico le diagnosticó una hernia. Ella se quedó en casa porque estaba enferma. Ella se quedó en casa porque estaba enferma. Ella se quedó en casa porque estaba enferma. 彼女が家にいたのは、なぜなら病気だったからだ。Ella se quedó en casa porque estaba enferma. El café le da la energía que necesita por la mañana. El café le da la energía que necesita por la mañana. El café le da la energía que necesita por la mañana. コーヒーは彼女に朝必要なエネルギーを与えてくれる。El café le da la energía que necesita por la mañana. Ella tiene 2 hijas y un hijo. Ella tiene 2 hijas y un hijo. Ella tiene 2 hijas y un hijo. 彼女には娘が2人と息子が1人いる。Ella tiene 2 hijas y un hijo. La escuela está ubicada cerca del parque. La escuela está ubicada cerca del parque. La escuela está ubicada cerca del parque. その学校は公園の近くにある。La escuela está ubicada cerca del parque. La policía investigó la escena del crimen. La policía investigó la escena del crimen. La policía investigó la escena del crimen. 警察は犯行現場を調査した。La policía investigó la escena del crimen. Ella encontró una solución creativa al problema. Ella encontró una solución creativa al problema. Ella encontró una solución creativa al problema. 彼女は問題に対する創造的な解決策を見つけた。Ella encontró una solución creativa al problema. Elige un número entre 1 y 10. Elige un número entre 1 y 10. Elige un número entre 1 y 10. 1から10までの数を1つ選んでください。Elige un número entre 1 y 10. La guerra duró 4 años. La guerra duró 4 años. La guerra duró 4 años. その戦争は4年間続いた。La guerra duró 4 años. Hizo una muesca en la madera con su cuchillo. Hizo una muesca en la madera con su cuchillo. Hizo una muesca en la madera con su cuchillo. 彼はナイフで木に刻み目を入れた。Hizo una muesca en la madera con su cuchillo. La religión juega un papel importante en muchas culturas.
La religión juega un papel importante en muchas culturas. La religión juega un papel importante en muchas culturas. 宗教は多くの文化で重要な役割を果たしている。La religión juega un papel importante en muchas culturas. Ella ganó la medalla de oro en natación. Ella ganó la medalla de oro en natación. Ella ganó la medalla de oro en natación. 彼女は水泳の試合に勝って金メダルを取った。Ella ganó la medalla de oro en natación. Ella se graduó del instituto en junio pasado. Ella se graduó del instituto en junio pasado. Ella se graduó del instituto en junio pasado. 彼女は去年の6月に高校を卒業した。Ella se graduó del instituto en junio pasado. Ella ganó el primer premio de la competencia. Ella ganó el primer premio de la competencia. Ella ganó el primer premio de la competencia. 彼女はそのコンテストで一等賞を獲得した。Ella ganó el primer premio de la competencia. Ella valora su privacidad por encima de todo. Ella valora su privacidad por encima de todo. Ella valora su privacidad por encima de todo. 彼女は何よりもプライバシーを大切にしている。Ella valora su privacidad por encima de todo. Ella lee un libro antes de acostarse cada noche. Ella lee un libro antes de acostarse cada noche. Ella lee un libro antes de acostarse cada noche. 彼女は毎晩寝る前に本を読む。Ella lee un libro antes de acostarse cada noche. El tema de la conferencia de hoy es el calentamiento global. El tema de la conferencia de hoy es el calentamiento global. El tema de la conferencia de hoy es el calentamiento global. 今日の講義の話題は地球温暖化だ。El tema de la conferencia de hoy es el calentamiento global. Los críticos interpretan la pintura como una declaración política. Los críticos interpretan la pintura como una declaración política. Los críticos interpretan la pintura como una declaración política. 批評家たちはその絵を政治的表明として解釈している。Los críticos interpretan la pintura como una declaración política. La animación de esta película tiene un detalle impresionante. La animación de esta película tiene un detalle impresionante. La animación de esta película tiene un detalle impresionante. この映画のアニメーションは驚くほど成功だ。La animación de esta película tiene un detalle impresionante. Ella criticó la monotonía de su estilo de escritura. Ella criticó la monotonía de su estilo de escritura. Ella criticó la monotonía de su estilo de escritura. 彼女は彼の文体の単調さを批判した。Ella criticó la monotonía de su estilo de escritura. La educación terciaria está ampliamente disponible en este país. La educación terciaria está ampliamente disponible en este país. La educación terciaria está ampliamente disponible en este país. この国では第3次教育が広く受けられる。La educación terciaria está ampliamente disponible en este país.
Él se convirtió en un héroe tras rescatar a los niños. Él se convirtió en un héroe tras rescatar a los niños. Él se convirtió en un héroe tras rescatar a los niños. 彼は子供たちを救出して英雄になった。Él se convirtió en un héroe tras rescatar a los niños. Ella escribió sus ideas en un cuaderno pequeño. Ella escribió sus ideas en un cuaderno pequeño. Ella escribió sus ideas en un cuaderno pequeño. 彼女は小さなノートにアイデアを書き留めた。Ella escribió sus ideas en un cuaderno pequeño. Los obreros soldaron las vigas de acero entre sí. Los obreros soldaron las vigas de acero entre sí. Los obreros soldaron las vigas de acero entre sí. 作業員たちは鋼鉄の梁を溶接した。Los obreros soldaron las vigas de acero entre sí. El presidente pronunció un discurso poderoso. El presidente pronunció un discurso poderoso. El presidente pronunció un discurso poderoso. 大統領は力強い演説を行った。El presidente pronunció un discurso poderoso. La regla contra correr se aplica a todos los estudiantes. La regla contra correr se aplica a todos los estudiantes. La regla contra correr se aplica a todos los estudiantes. 走るなという規則はすべての生徒に当てはまる。La regla contra correr se aplica a todos los estudiantes. Ella cayó en el hábito de beber café por la noche. Ella cayó en el hábito de beber café por la noche. Ella cayó en el hábito de beber café por la noche. 彼女は夜にコーヒーを飲む習慣に陥った。Ella cayó en el hábito de beber café por la noche. Entiendo sus preocupaciones sobre el proyecto. Entiendo sus preocupaciones sobre el proyecto. Entiendo sus preocupaciones sobre el proyecto. 私はプロジェクトに対するあなたの懸念を理解している。Entiendo sus preocupaciones sobre el proyecto. El problema de matemáticas era demasiado difícil de resolver. El problema de matemáticas era demasiado difícil de resolver. El problema de matemáticas era demasiado difícil de resolver. その数学の問題は特には難しすぎた。El problema de matemáticas era demasiado difícil de resolver. Ella estudió biología en la universidad. Ella estudió biología en la universidad. Ella estudió biología en la universidad. 彼女は大学で生物学を学んだ。Ella estudió biología en la universidad. El río es la principal fuente de agua potable. El río es la principal fuente de agua potable. El río es la principal fuente de agua potable. その川は飲料水の主な源だ。El río es la principal fuente de agua potable. Ella alquiló un pequeño apartamento cerca de la universidad. Ella alquiló un pequeño apartamento cerca de la universidad. Ella alquiló un pequeño apartamento cerca de la universidad. 彼女は大学の近くで小さなアパートを借りた。Ella alquiló un pequeño apartamento cerca de la universidad. El elenco ensayó la obra durante 3 meses.
El elenco ensayó la obra durante 3 meses. El elenco ensayó la obra durante 3 meses. キャストは3ヶ月間その劇をリハーサルした。El elenco ensayó la obra durante 3 meses. Ella asiste a clases en la universidad 4 días por semana. Ella asiste a clases en la universidad 4 días por semana. Ella asiste a clases en la universidad 4 días por semana. 彼女は週に4日、大学の授業に出席する。Ella asiste a clases en la universidad 4 días por semana. Debes obedecer la ley del país. Debes obedecer la ley del país. Debes obedecer la ley del país. 国の法律に従わなければならない。Debes obedecer la ley del país. Ella tiene 9 pares de zapatos en su armario. Ella tiene 9 pares de zapatos en su armario. Ella tiene 9 pares de zapatos en su armario. 彼女のクローゼットには9足の靴がある。Ella tiene 9 pares de zapatos en su armario. Quiero ser médico cuando sea mayor. Quiero ser médico cuando sea mayor. Quiero ser médico cuando sea mayor. 大きくなったら医師になりたい。Quiero ser médico cuando sea mayor. La abolición de la esclavitud transformó la sociedad. La abolición de la esclavitud transformó la sociedad. La abolición de la esclavitud transformó la sociedad. 奴隷制度の廃止は社会を変えた。La abolición de la esclavitud transformó la sociedad. Se reunieron secretamente en el jardín. Se reunieron secretamente en el jardín. Se reunieron secretamente en el jardín. 彼らは庭でこっそり会った。Se reunieron secretamente en el jardín. La prueba fue más difícil de lo que ella esperaba. La prueba fue más difícil de lo que ella esperaba. La prueba fue más difícil de lo que ella esperaba. テストは彼女が予想していたより難しかった。La prueba fue más difícil de lo que ella esperaba. Por favor, abre la ventana para que entre aire fresco. Por favor, abre la ventana para que entre aire fresco. Por favor, abre la ventana para que entre aire fresco. 新鮮な空気のために窓を開けてください。Por favor, abre la ventana para que entre aire fresco. Los niños aprenden rápidamente cuando están interesados. Los niños aprenden rápidamente cuando están interesados. Los niños aprenden rápidamente cuando están interesados. 子供たちは興味があるとすぐに学ぶ。Los niños aprenden rápidamente cuando están interesados. Ella es una gran maestra querida por todos los estudiantes. Ella es una gran maestra querida por todos los estudiantes. Ella es una gran maestra querida por todos los estudiantes. 彼女は全生徒に愛される素晴らしい先生だ。Ella es una gran maestra querida por todos los estudiantes. Ella dio una explicación lógica de su decisión. Ella dio una explicación lógica de su decisión. Ella dio una explicación lógica de su decisión.
彼女は決定について論理的な説明をした。Ella dio una explicación lógica de su decisión. Hubo una divergencia de opinión entre los científicos. Hubo una divergencia de opinión entre los científicos. Hubo una divergencia de opinión entre los científicos. 科学者たちの間には意見の分岐があった。Hubo una divergencia de opinión entre los científicos. Los científicos detectaron rastros de agua en Marte. Los científicos detectaron rastros de agua en Marte. Los científicos detectaron rastros de agua en Marte. 科学者たちは火星に水の痕跡を検出した。Los científicos detectaron rastros de agua en Marte. El movimiento planetario sigue patrones predecibles. El movimiento planetario sigue patrones predecibles. El movimiento planetario sigue patrones predecibles. 惑星の運動は予測可能なパターンに従う。El movimiento planetario sigue patrones predecibles. Dibuja un círculo perfecto con el compás. Dibuja un círculo perfecto con el compás. Dibuja un círculo perfecto con el compás. コンパスで完璧な円を描きなさい。Dibuja un círculo perfecto con el compás. La adaptación exitosa al cambio requiere flexibilidad. La adaptación exitosa al cambio requiere flexibilidad. La adaptación exitosa al cambio requiere flexibilidad. 変化にうまく適応するには柔軟性が必要だ。La adaptación exitosa al cambio requiere flexibilidad. Ella ganó la carrera por 2 segundos. Ella ganó la carrera por 2 segundos. Ella ganó la carrera por 2 segundos. 彼女は2秒差でレースに勝った。Ella ganó la carrera por 2 segundos. El restaurante ofrece un menú variado de platos internacionales. El restaurante ofrece un menú variado de platos internacionales. El restaurante ofrece un menú variado de platos internacionales. そのレストランは国際料理の多様なメニューを提供している。El restaurante ofrece un menú variado de platos internacionales. Ella quiere convertirse en médica. Ella quiere convertirse en médica. Ella quiere convertirse en médica. 彼女は医者になりたいと思っている。Ella quiere convertirse en médica. La teoría de Einstein revolucionó la física moderna. La teoría de Einstein revolucionó la física moderna. La teoría de Einstein revolucionó la física moderna. アインシュタインの理論は現代物理学に革命をもたらした。La teoría de Einstein revolucionó la física moderna. Tu respuesta es correcta. Tu respuesta es correcta. Tu respuesta es correcta. あなたの答えは正しい。Tu respuesta es correcta. El registro para el curso cierra el viernes. El registro para el curso cierra el viernes. El registro para el curso cierra el viernes. コースの登録は金曜日に締め切る。El registro para el curso cierra el viernes.
Ella dio varios ejemplos para ilustrar su punto. Ella dio varios ejemplos para ilustrar su punto. Ella dio varios ejemplos para ilustrar su punto. 彼女は要点を説明するためにいくつかの例を挙げた。Ella dio varios ejemplos para ilustrar su punto. Ella se escribió una nota para llamarlo más tarde. Ella se escribió una nota para llamarlo más tarde. Ella se escribió una nota para llamarlo más tarde. 彼女は後で彼に電話するように自分宛てにメモを書いた。Ella se escribió una nota para llamarlo más tarde. La cruz es un símbolo del cristianismo. La cruz es un símbolo del cristianismo. La cruz es un símbolo del cristianismo. 十字架はキリスト教の象徴だ。La cruz es un símbolo del cristianismo. Ella guardó el secreto durante muchos años. Ella guardó el secreto durante muchos años. Ella guardó el secreto durante muchos años. 彼女は何としもその秘密を守ってきた。Ella guardó el secreto durante muchos años. La taza estaba llena de agua. La taza estaba llena de agua. La taza estaba llena de agua. カップは水でいっぱいだった。La taza estaba llena de agua. La amplitud del río sorprendió a los visitantes. La amplitud del río sorprendió a los visitantes. La amplitud del río sorprendió a los visitantes. 川の広さは訪問者を驚かせた。La amplitud del río sorprendió a los visitantes. Por favor, calcula el coste total del viaje. Por favor, calcula el coste total del viaje. Por favor, calcula el coste total del viaje. 旅行の総費用を計算してください。Por favor, calcula el coste total del viaje. La sustancia desconocida fue enviada al laboratorio. La sustancia desconocida fue enviada al laboratorio. La sustancia desconocida fue enviada al laboratorio. 未知の物質が研究室に送られた。La sustancia desconocida fue enviada al laboratorio.